Buenos días chicos, un esfuercito más y ya vamos terminando. Ahora vamos a seguir en esta clase con logaritmo. Para eso recordemos la definición. El logaritmo en base a de b es c, si, solo si a elevado a la c es b. Siempre es fácil recordar que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 y ahí vamos a recordar bien la definición, ¿sí? ¿Por qué el logaritmo en base 2 de 8 es 3? Porque 2 a la tercera es 8. Vimos también algunas propiedades que vamos a recordar. El logaritmo de una cierta base de una multiplicación es el logaritmo de uno de los factores más el logaritmo del otro de los factores, siempre en la misma base. Si tenemos una división, se transforma en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si tenemos una potencia, baja el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Esas son las propiedades importantes que vimos del logaritmo. Ahora bien, supongamos que queremos calcular el logaritmo de 132. Recuerden que si acá no tiene la base, es base 10. Bueno, o buscamos esas tablas antiguas que seguramente tendrán por sus casas, de sus tíos, sus abuelos, sus papás, o con calculadora en mano, buscamos logaritmo, como ya les había enseñado en otras clases, de 132. Y ahí ya tenemos el logaritmo de 132. ¿Sí? Bien. Bueno. Supongan que quiero el logaritmo natural de 25. Logaritmo natural, recuerden que es en base al número e. ¿Y qué hacemos? Tenemos la teclita de logaritmo natural de 25. Logaritmo natural de 25. Y ya ahí nos da 3,21. Bien. Si queremos el logaritmo en base 3 de 81, no necesitamos calculadora. ¿Por qué? Porque pensamos 3 elevado a la que me da 81 y 3 a la cuarta es 81. Pero supongamos que queremos el logaritmo en base 3 de 7. Bueno, mentalmente no lo puedo sacar. Calculadora, algunas sí tienen cualquier logaritmo en cualquier base, pero las más comunes tienen logaritmo decimal y logaritmo natural. Bueno, si yo quiero aplicar la calculadora, usar la calculadora más común, la que tiene decimal y logaritmo natural, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque se demuestra una formulita de cambio de base que seguramente muchos, y por lo que vi, muchos se adelantaron en algunos ejercicios y vieron esa formulita en la guía, pero yo todavía no se las había explicado. En la guía está para demostrarla, la vamos a aceptar. El logaritmo en base 3 de 7 lo podemos calcular usando esa formulita de cambio de base. Lo voy a hacer con este ejemplo. Por ejemplo, utilizando logaritmo decimal en base 10. Si yo quiero calcular este logaritmo, lo que hago es la división entre el logaritmo en base 10 de 7 y el logaritmo en base 10 de 3. En base 10 porque elegí usar base 10 que tengo en la calculadora. Supongan que quiero usar logaritmo natural. Va a ser el logaritmo en base e, que es el logaritmo natural de 7, dividido el logaritmo en base e de 3. Y hacemos la cuenta y ya está. Fíjense, nos queda logaritmo decimal de 7 dividido logaritmo decimal de 3.
Si lo hago con logaritmo natural de 7 dividido logaritmo natural de 3. Me da exactamente igual, menos mal. Bueno, supongan que no tenemos la calculadora y que tenemos una tabla con logaritmos en base 5, por ejemplo. Nos da una tabla donde están todos los logaritmos en base 5. Y solamente puedo usar esa tabla porque es lo único que tengo. Entonces, si quiero calcular este logaritmo, usando la tabla en base 5, será el logaritmo en base 5 de 7 dividido el logaritmo en base 5 de 3. Si hacemos esta cuenta, si estos valores nos lo dan, nos va a tener que dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, el logaritmo en base a de b, haciendo cambio de base y guiándonos con estos ejemplos, va a ser el logaritmo en base la nueva tabla, o sea, la tabla que conozco de b, sobre el logaritmo en la base que yo tengo de la tabla conocida de la base desconocida. Esa es la formulita de cambio de base. Bueno, con estas propiedades podemos hacer algunos ejercicios. Hay un ejercicio en la guía que dice así: conociendo el logaritmo decimal de 5, que es aproximadamente 0,6990, el logaritmo decimal de 2, que es 0,3010, el logaritmo decimal de 3, que es 0,4771, calcular ciertos logaritmos. Voy a hacer algunos ejemplos para que vean. Por ejemplo, el logaritmo de 8. ¿Qué tengo que hacer? Escribir 8 de alguna manera tal que aparezca el 5, el 2 y el 3 y pueda aplicar las propiedades del logaritmo. 8 yo sé que lo puedo escribir como 2 a la tercera. Y utilizando las propiedades del logaritmo, esto es 3 por el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 lo tengo como dato. Reemplazo y hago esta cuenta. Por ejemplo, logaritmo de la raíz de 1,5. Primero, recordemos que la raíz es elevar a la 1/2. Por lo tanto, propiedad del logaritmo bajo el 1/2 por el logaritmo de 1,5, que es 15 décimos. Aquí puedo simplificar.